Dios les bendiga. Estoy feliz, ¿verdad? Siempre lo diré, por el privilegio que Dios nos da de estar en su casa para aprender de su palabra, ¿verdad? Sé que juntos vamos a aprender algo maravilloso. Iniciaré con una frase bien importante. Detrás de un camino lleno de éxitos, seguro que habrá una lista bastante grande de fracasos. Y el tema de hoy es el precio a pagar. Romanos capítulo 15, verso 14, verso 15, dice la palabra: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Verso 15: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, verso 16, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga su palabra. Miren qué importante acá. Vemos al apóstol Pablo que se está dirigiendo a un pueblo donde él físicamente no había estado ahí, que es el pueblo, la iglesia de Roma. Eso no quiere decir que ellos desconocían del evangelio. Ese pueblo que estaba en Roma no desconocía el evangelio. Por eso Pablo, si vemos detenidamente el verso 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? De bondad. ¿Qué más? Conocimiento. Qué importante es cuando el cristiano tiene esas dos características bien distintivas: la bondad y conocimiento. Cuando hay bondad, hay conocimiento, tú corriges de una manera bondadosa. ¿Te fijas qué bonita es la palabra? Un pueblo al cual Pablo no había estado ahí con ellos físicamente, pero se dirige como personas que tienen el conocimiento pleno para escuchar palabra del apóstol Pablo. Verso 15: mas os he escrito, hermanos, para que con atrevimiento. Pablo les escribe sabiendo que ellos no desconocían. Simplemente lo que está haciendo Pablo al dirigirse a esta gente en Roma es ejercitándolo, recordando lo que ellos ya saben. Que eso es bien importante en la iglesia, recordar. Aquí hay muchos que tienen canas ya, pero ellos no lo saben todo. Hay muchos jóvenes, que están iniciando, que están aprendiendo. Pues todos tenemos que ser como esos jóvenes. En la iglesia estamos aprendiendo. Las canas no es sinónimo de que lo sabes todo. Vamos aprendiendo día con día. Y vemos la humildad, la característica del apóstol Pablo. Se dirige con toda la sabiduría y les dice: sé que ustedes no desconocen lo que les estoy escribiendo, lo conocen perfectamente, pero tienen dos características maravillosas, ¿verdad? Que es la bondad, el conocimiento, y ¿qué más dice? ¿Qué más? El verso 14, recuerden bien. Bondad, conocimiento para amonestaros. Muy bien. El verso 16 dice algo bien importante. Para ser ministro de Jesucristo, ¿qué debo tener yo? ¿Cuáles son las características para ser un verdadero ministro de Jesucristo? En este verso hay mucho conocimiento, hay mucha ciencia, no lo podemos dejar desapercibido. Para ser ministro, Pablo era un ministro de Jesucristo.
¿Cuál es la vocación de un ministro? Predicar, llevar el evangelio, evangelizar a todas las personas. Y la misión de Pablo era llegar a pueblos donde el nombre de Jesucristo nunca había sido mencionado, como dice más adelante, para no edificar sobre otro cimiento que otra persona ya había levantado o edificado. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y este pueblo romano, un pueblo agradecido, un pueblo que no desconocía quién era Pablo, ¿verdad? Aunque no conocían físicamente a Pablo, pero sí conocían la palabra de Dios. Por ejemplo, yo soy de Honduras, pero el mismo evangelio que se predica en Honduras se predica acá. Por tanto, yo puedo hablar con toda confianza, puedo dirigirme a ustedes con toda confianza, porque estoy predicando un mismo idioma, estoy enseñando una misma palabra. Pues lo mismo estaba pasando con Pablo, que era el ministro de los gentiles, ¿verdad? Se le dio la tarea de predicar a los gentiles, pero cada vez que iba a cada ciudad predicaba primeramente ¿a quién? A los judíos. Muy bien. Verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Verso 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Mire qué importante. Aquí hay dos puntos importantes. ¿Cuántos son cristianos? Levanten la mano los cristianos. Tienen palabra, ¿verdad? ¿Dónde están sus obras entonces? Pablo tenía palabra, pero vemos los resultados a través de sus obras. Yo soy observador y a veces miro personas que hoy no están en la iglesia, vienen 2 domingos y no están. Yo digo, ¿qué está pasando? A veces tú te lo encuentras, hermano, ¿qué pasa? ¿Que no has ido a la iglesia? No, hermano, estoy ausente en cuerpo, como dijo Pablo, pero presente en el espíritu. Ese pretexto no va. Dios quiere todo de ti. ¿Lo quiere todo o nada? No salgas con eso que estás presente en el espíritu. ¿Qué tan espiritual eres entonces? Pero cuando Pablo habla de ministro, hay algo bien importante acá. Para ser ministro de Jesucristo, no es que yo voy a venir acá y le digo a Manel, yo soy ministro, soy pastor, por favor, dame un lugar para predicar y ya, y me pagan y ya. No se trata de eso. Hay sufrimiento detrás de todo eso. Y Pablo es testigo de eso. En Corintios encontramos que Pablo no simplemente fue y predicó. En la Biblia encontramos cosas solo bonitas de Pablo. Vemos en Romanos que sí le está diciendo que él predicó el evangelio por todos lados y que ya no encuentra lugar exactamente ahí en esa superficie, porque ya lo llenó todo. Ahora pretende viajar hasta los confines de la tierra, que en este caso sería España, pero pasar de visita a los hermanos en Roma. Pero este hombre, para lograr todo eso, tuvo que pasar ¿qué? Mucho sufrimiento. Oigan bien esto: azotado, dice, con vara en 3 ocasiones. Para tener éxito tienes que tener muchos fracasos, mucho sufrimiento. Apedreado una vez. Naufragó por 3 ocasiones. Pasó 24 horas en la deriva del mar. Peligros de bandidos, peligros en la ciudad y en el campo, peligro por parte de los falsos maestros, trabajos duros, fatigas, hambre, frío, sed, desnudez. 5 veces recibió, dice, 39, 40 azotes menos 1, por 5 ocasiones. Pero eso no lo derrumbó. Detrás de tus fracasos viene el éxito. Si fracasas hoy, levántate. Eso no es el fin, simplemente es parte del proceso. Las pruebas te ayudan a madurar.
Te ayudan a adquirir más sabiduría, más conocimiento. Las pruebas. Eso es bien importante. Dime si hay cristianos que no tienen prueba. Desde el momento que tú decidiste servir a Dios, tu vida no va a ser igual. Ya no va a ser igual. Muchos vienen porque están enfermos, quieren una respuesta. Hay un pastor, un ministro que hace años murió, partió con el Señor, Julio Melgar. Ustedes conocieron o escucharon la música de Julio Melgar, ¿no? Un hombre con una música estupenda, un adorador, un salmista. Pero hubo una enfermedad ahí mortal que el hombre en cuestión de meses, días, se consumió. Pero él hasta el último aliento estuvo dando gracias a Dios. Pero miren lo curioso de todo esto. Muchos grandes pastores que son famosos en la televisión, que hacían milagros, campañas de sanidad, llegaron y oraron por él. ¿Y qué pasó? Julio nunca recibió sanidad. ¿Por qué creen ustedes? Alguien que me lo explique. ¿Por qué? No era la voluntad de Dios. Muchos declaraban: declaro sanidad, declaro que tú eres libre. Mentiras. No creamos a esas cosas a veces. Es parte de la madurez espiritual. Un pastor le dijo: es necesario, ese es tu aguijón, es necesario, eso te va a llevar a la muerte, pero es necesario. Es doloroso, ¿verdad? Que te den una palabra de esa, pero es necesario. Muchos tenemos diferentes sufrimientos y buscamos a Dios esperando una respuesta positiva, pero a veces te va peor. Pero es necesario. Si tú ves en la historia bíblica, todos los grandes, el final no fue tan exitoso. Casi el 99% de todos los que profesaron el evangelio murieron de manera violenta. Por eso el tema es bien importante. El precio a pagar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio tú por servir a Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a ser perseguido? ¿Estás dispuesto a morir para que otro viva? ¿Estás dispuesto a dedicar tu tiempo mediante aquellos andan allá viendo en el cine su película o paseando con su amigo? ¿Estás dispuesto tú a sacrificar ese tiempo para estudiar, para adquirir sabiduría? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a que tus mismos hermanos te vituperen? ¿Estás dispuesto a eso? Bueno, si estás dispuesto a eso, pues alabado sea Dios. Pero otra cosa importante que el ministro, vemos las cosas negativas que pasaron en la vida del apóstol Pablo, pero todas sumaron para bien. Pero él tenía otra característica importante, muchas características. ¿Cuáles eran? Irreprensible, sobrio, apacible, hospedador, dominio propio, amante de lo bueno, marido de una sola mujer no, porque Pablo no se casó. Santo, no codicioso a ganancias deshonestas, apto para enseñar, retenedor de la palabra, fiel. Esas son las características de un ministro. Y ese ministro era el que se estaba dirigiendo al pueblo cristiano en Roma. Por tanto, la palabra de Pablo tenía mucho peso. Pero seguimos avanzando. Verso 17. Tengo pues de qué gloriarme. ¿Tenía algo de qué gloriarse Pablo?
¿Por qué? ¿Por qué cuando Pablo dice, sed hacedores, ¿cómo dice este verso? ¿Cómo quién dice la palabra? Lo que yo haga, tú hazlo. ¿Por qué cuando Pablo dice eso, sed imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Por qué cuando Pablo dice eso lo tildamos? Pero ¿qué le pasa a Pablo? ¿Por qué Pablo está diciendo de esa manera? No, porque sí tenía la capacidad y tenía la moral para decirlo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo cual hoy en día muchos no estamos en esa capacidad de decir, por favor imítenme a mí. Yo no tengo la capacidad porque he descubierto día con día que mi vida está llena de defectos, de debilidades, y a veces no somos ni dignos de plantarnos aquí y dar un sermón. No somos ni dignos de eso. Pero la gracia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande que nos permite estar acá. Entonces, porque no osaría, verso 18, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra, con las obras. Eso ya lo hemos dicho. El cristiano debe tener palabras y tiene que tener obra. Aquí no vamos a hablar algo que no estamos viviendo. Pablo está hablando algo que está viviendo, que ha vivido. Pues nosotros tenemos que hablar algo así. Verso 19. Con potencia de señales y prodigios. Oiga, otro punto importante es esto. Tienes obediencia, tienes palabra, pero el resultado de la obediencia y la palabra es señales y prodigios. ¿Saben sumar ustedes? ¿No? Sabemos sumar. Obediencia más palabra es igual a señales y prodigios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Ese hombre no se dormía, ¿no? Ese hombre se le dio el ministerio de predicar a los gentiles y eso hizo. Llenó todo Asia del evangelio y no conforme con eso dijo, bueno, ¿qué dice Hechos capítulo 1 verso 8 parece? ¿Y por todo el mundo? ¿Hasta dónde? Hasta los confines. Pues eso estaba haciendo Pablo. El decidir venir a España, España era considerado como el tope del mundo, como el límite, como que había un abismo ya, y como quien dice, si voy a España es como el fin del mundo. Pero antes tenía que pasar, ¿por dónde? Por Jerusalén y por Judea, llevando ¿qué? Una ofrenda, gratitud. ¿Cuántos somos agradecidos? Si alguien te enseña, pues sea agradecido con el que te enseña. Estas personas fueron enseñadas en un tiempo por hermanos de Jerusalén y de Judea, y recordaron, bueno, allá hay muchos hermanos pobres también que nos enseñaron la palabra de Dios. Entonces, nos enseñaron la palabra, los vamos a bendecir de manera material, enviando una ofrenda para los hermanos más pobres que estaban en esa región. Eso se llama gratitud. Dios te da todo, pero ¿qué le estás dando tú a Dios? ¿Le estás dando lo que te sobra? ¿O qué le estamos dando a Dios? Si somos tan mezquinos con darle el tiempo a Dios, imagínate, te regala 7 días a la semana y venimos 2 horas a la semana a la iglesia, pero a veces
vengo 20 minutos, 30 minutos y me voy. Porque viene el tiempo del mensaje, mejor me voy. ¿Por qué sos mezquino con Dios? A Dios hay que darle todo. ¿Te das cuántas horas tiene la semana? ¿Cuántas horas? ¿Más de 70 o cuántas horas? 24 por 7, por favor. Ay, Señor, son muchas, ¿no? 164 horas a la semana. 68. Le quitamos 2, ¿quedan cuánto? 166 horas que se pierden. Solo le estás dando 2 horas al Señor a la semana. Y así queremos milagros. Y así queremos que nuestra vida derroche poder, que todos, voy caminando y todos caigan porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, caigan todos porque yo soy súper espiritual, caigan todos, tienen enfermedad, pues reciban milagros. No, así no se ganan las batallas. Así no se ganan. Con potencias, señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Lo importante es que el Espíritu Santo de Dios debe estar ahí guiando tu vida. No es por tu propia fuerza, por tus propias deseos. No, es que el Espíritu Santo debe estar ahí guiando tu vida. Y vemos muchas veces que Pablo tomó decisiones no guiadas por el Espíritu Santo y el resultado fue un poco negativo. Entonces el Espíritu Santo debe ser tu guía, tu maestro, tu consolador, ¿verdad? En los momentos más difíciles. Por ejemplo, antes de yo estar aquí al frente, me toca orar. Cuando estoy preparando la clase, me toca orar y decirle: Señor, dame tú las palabras correctas porque sé que el pueblo tiene necesidad. Yo no sé cuáles son, pero el Espíritu Santo sí, que mora en ti, que mora en mí. Entonces Él es el que da las palabras correctas para tocar más de algún corazón. Aquí hay más de 30 personas. Puede ser que no todos tomen esa palabra, pero hay uno que sí fue hecha esta palabra para él. Verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. ¿Cuántos se esfuerzan por aprender de la palabra? ¿Cuántos? ¿Ah? Muy bien. A veces miro en el grupo de WhatsApp muchos hermanos que pegan sus versículos ahí, pero ¿dónde está la aplicación? Está bien pegar versos en los grupos de WhatsApp, está muy bien, pero debe haber aplicación siempre. Que me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué es edificar sobre un fundamento ajeno? Ustedes saben que el fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Por ejemplo, los que trabajamos en obra, sabemos que cuando tú preparas el terreno para construir, haces un corte en la tierra, que nosotros le decimos un zanjo, ¿verdad? Después va un cimiento, que es piedra. Después de ese cimiento va un sobrecimiento. Entonces, ¿quién es el fundamento? Cristo. Él es el cimiento. Todo, por ejemplo, Manel, Pedriño, todos los que predicamos, enseñamos la palabra de Dios, somos sobre cimiento, porque Cristo es el fundamento. Y todos los que evangelizan son sobre cimiento. Y Pablo lo tiene bien presente: no puedo ir a un lugar
y predicar o levantar una obra solo porque la iglesia viva tiene bastantes miembros. Yo voy a crear una iglesia allá al frente de la cuadra y hacerle competencia a la iglesia viva. No, eso no es válido. Y Pablo era muy respetuoso de eso. (21) Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ahora no hay persona que desconozca el evangelio. La palabra no es de interpretación privada. Todos conocemos la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y Jerusalén es el lugar donde Pablo tuvo muchos problemas. Tenía muchos enemigos el apóstol Pablo. Dejó en quiebra muchos negocios allá el apóstol Pablo. Aquellos negocios que se dedicaban a hacer estatuillas, estampillas, para adorar a dioses ajenos, diferente al que Pablo predicaba. Y esos eran enemigos a muerte del apóstol Pablo. Por eso Pablo le dice a los romanos: por favor, oren por mí. Oren unos a otros por mí. Miren qué importante es la oración. Miren qué importante es la humildad. Pablo lo tenía todo. Pero Pablo sabía qué es trabajar en equipo. Pablo sabía perfectamente qué es trabajar en equipo. Pablo sabía cuál es el poder que tienes cuando tú te unes en oración. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Verso 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los... Es que la palabra es orden, La palabra está... a veces nos confundimos porque queremos. Un pueblo agradecido, un pueblo que bendice. Un pueblo que es agradecido, un pueblo bendice. Un pueblo que es agradecido es un pueblo dador. Un pueblo que bendice o que es agradecido se preocupa por el vecino, por el hermano. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿A quién se dirige Pablo? A los hermanos que están en Roma. Apartaré de mi agenda un par de días y estaré con ustedes, no para enseñarles algo nuevo, simplemente para recordar lo que ustedes ya saben. A veces cuando damos clases, lo que hacemos no es enseñarles algo nuevo a ustedes. Simplemente estamos ejercitando algo que ustedes ya conocen. Pero es necesario volverlo a traer al presente. Así que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia. Ya no, miren qué importante, a los romanos ya Pablo no llega con abundancia material, sino que llega con abundancia de palabra en el Espíritu Santo de Dios, porque ese pueblo no era pobre así materialmente, no era pobre, pero sí en Jerusalén sí había gente pobre, porque la Biblia me lo dice, pero sí también la palabra es bien importante para llenarte, para enriquecerte, para hacerte mejor día con día. Verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31. Para que seáis librados de los rebeldes
que están en Judea. Oigan bien qué importante esto. ¿Quieres ser fiel a Dios? Aquí vemos la oposición que tiene el apóstol Pablo. ¿Dónde? En Judea. ¿Queremos ser fieles a Dios? Pues vamos a encontrar oposición hasta en la iglesia misma. ¿Quieres hacer las cosas correctas delante de los ojos de Dios? Pues vas a encontrar un grupo de hermanos, de amigos que te van a dar guerra, te van a dar pelea. Pero Dios está contigo ahí. Eso sí, tenlo por seguro. Pero Dios está contigo. Él prometió estar contigo. Hay un verso bien maravilloso en Josué que te dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Pero yo siempre uso el otro verso que dice que nunca se aparte. Si tú nunca te apartas de la palabra de Dios y te esfuerzas y sos valiente, Él te va a librar el día de la prueba. (32) Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Mire qué importante. El trabajar en la obra de Dios no es como quien dice una camisa de fuerza mayor. Es que tú lo debes hacer con vocación, con amor, con gozo. ¿Qué más dice los 7 frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más? Y quiero ir cerrando, porque la calor es un poco fuerte, no quiero ser grosero, con unos puntos importantes. Sé humilde. Nunca pierdas la humildad. Pablo logró todo, pero mantuvo su identidad. Hoy tenemos 3, 4 miembros en la iglesia y ya nos creemos superpastores ya, que lo sabemos todo. No me digas nada, yo lo sé todo. A veces hay hermanos que solo porque tienen canas ya es que lo saben todo y el joven no puede hablar porque ellos ya lo saben todo. No es así. Estamos aprendiendo. A veces estaba analizando, hoy en la mañana mediante tomaba una taza de café y yo decía, ¿cómo disfruto la taza de café? Pero me preguntaba, para yo tener esa taza de café ya servida en la mesa, ¿cuál fue el proceso para que esa taza de café estuviese ahí, servida? Los que conocemos el café, la planta, vemos que el agricultor o campesino lo que hace es primero preparar la tierra, ¿verdad? Hace nosotros en Honduras le decimos almácigo, o tienes ¿cómo sería acá? Como donde siembras en bolsas pequeñas la semilla para que ella crezca a una estatura, germine, y después cuando tiene un tamaño correcto tú la plantas ya en la tierra. Entonces viene eso, preparas la tierra, ¿verdad? Haces tu almácigo, siembras en bolsa la semilla, después siembras esa planta ya germinada en la tierra, aquella planta empieza a crecer, empiezas a sacar la cosecha. A los 2 años tú sacas la cosecha, ¿verdad? A los 2 años, pero para eso necesita gente para sacar la cosecha, para despulpar el café, ¿verdad? Ese café después pasa por un secado especial, una selección especial. Después ese café pasa por los molinos, un tostado especial, los molinos, después un empaque especial y después a mi mesa. Pues así va la iglesia. La iglesia es un proceso.
¿Esta iglesia cuántos años tiene, decíamos? ¿Como 40? Pero para ver estos frutos, muchas subidas, muchas bajadas. Un proceso. Se empezó con 1, 2, 3, 4, 5 y llegaron veces que me imagino que Manel se preguntó, ¿valdrá la pena seguir con este proyecto? Pero miren los resultados. Todo tiene un precio. Los pastores de hoy en día, los líderes de hoy en día, ¿qué buscan? Su propia gloria. Buscan poder. Usan las iglesias para enriquecerse. El Señor me dijo que me des un carro. ¿Se imaginan yo predicando acá? Hermano, yo no tengo casa, pero el Señor me dijo que me den una casa. No tengo coche, pero el Señor me dijo que mi coche debe ser rojo o azul. El Señor me dijo, ¿te imaginas yo con ese tipo de doctrina acá? O el Señor me habló y me dijo, no, eso ya no funciona acá. Todo está aquí. No hay nada nuevo que decir, todo está dicho ya en la palabra. Así que cuando escuches a alguien que dijo, te profetizo, no, mándalo allá lejos. Entre más grande es tu servicio a Dios, la demanda igualmente será así de grande. ¿Queremos ser líderes aquí en la iglesia? ¿O queremos solo estar allá calentando silla? Si quieres ser líder, pues tendrás que sacrificarte muchas veces a estudiar. Tendrás que soportar el carácter, porque tenemos diferente carácter los hermanos. Tendrás que aprender a convivir, a tolerar ese montón de carácter diferente. Eso es muy importante. Entonces, ¿quieres ser usado por Dios? Pues vas a pasar muchas pruebas, muchas dificultades. Sea un ejemplo en todo. Tenemos que ser ejemplo en todo. Cómo caminas, cómo vistes. Puede haber mucha calor acá. Sí, yo siento calor. Pero por educación, respeto a todos ustedes, yo tengo que vestirme de la mejor manera para ustedes. Andar corregido. No es que tenemos que vivir de apariencia tampoco no, porque no estamos intentando agradar a nadie. Pero cuando este lugar es santo y tú tienes que estar corregido de la mejor manera. Los hermanos, como les decía en medio de la clase, los hermanos de hoy en día, bueno, vamos a la iglesia, hermano, te ponen un montón de excusas. Te ponen un montón de excusas. Aprendamos a ser agradecidos con Dios. Vemos muchos paisanos de Honduras. Es un privilegio para mí ver muchos paisanos de Honduras acá. Pero también es un gozo para mí ver un montón o una gran cantidad de extranjeros que yo nunca en mi vida pensé que iba a tener esta oportunidad de poder enseñar la palabra de Dios. Para mí es un privilegio. Nunca pensé eso. Y en un futuro que yo no esté con ustedes, se recordarán que un hondureño con sus mechas grandes estuvo acá. Que cada vez era muy regañón. Era muy regañón. Pero trato de predicarles una palabra de la manera más sencilla, sin términos rebuscados, sino con un lenguaje súper fácil de entender. Y no tratando de agradar a todos. Trato de agradar a Cristo, que es lo más importante. Dios bendiga su palabra y dejamos a hermano Manel para que nos despida. Amén. Pues gracias, Marlon, por compartirnos la palabra, animándonos a vivir vidas de servir a Dios, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, que nos hacía destacar esas características de humildad, de servicio, de sufrimiento,
de perseverancia, de paciencia, pero sobre todo de amor a Dios, amor a Cristo, por lo que había hecho en su vida, y amor a las demás personas para también que pudieran oír y escuchar el Evangelio de salvación. Y qué bueno que este mensaje de salvación que Pablo llevó a Europa ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días también, a través de los siervos fieles de Dios. Y nosotros somos una generación que hemos recibido el Evangelio y debemos de traspasarla a la siguiente generación también y seguir adelante con esta proclamación del Evangelio, sirviendo a Dios con amor, con humildad, con fidelidad, con fe, sufriendo, ¿verdad?, el sufrimiento, pagando el precio del servicio a Dios. Padre Celestial, te damos las gracias pues por esta mañana preciosa. Qué privilegio nos das, qué maravilla. Señor, yo sé que hay lugares bonitos donde poder estar, la playa, la montaña, Señor, hacer algunas actividades deportivas, Señor, pero nada se compara con el gozo, la alegría, Señor, de estar en tu presencia aquí, con el pueblo de Dios, con la iglesia de Jesucristo. Señor, donde tú estás presente, Padre, donde tú estás presente también, Señor Jesús, y donde el Espíritu Santo está en cada uno de nuestras mentes y corazones, Señor, hablándonos, haciéndonos, comunicándonos, Señor, esta palabra preciosa. Gracias que hemos podido alabarte, bendecirte, reconocerte que eres un Dios grande, reconocerte a ti, Señor Jesús, que un día diste tu vida para nuestra salvación. Gracias, Señor Jesús, que un día creímos en ti y al creer tú nos has perdonado nuestros pecados, has cambiado nuestra vida, nos has dado vida eterna y nos has dado, Señor, un nuevo caminar, una nueva vida, porque tú transformas nuestra vida. Y ahora, Padre Celestial, queremos poner nuestras vidas de nuevo, renovar nuestro compromiso para servirte, para seguir adelante, para serte fieles, para soportar las adversidades y las dificultades, los sufrimientos por causa de ser cristianos, pero poderte, Señor, hacerlo todo con amor, amor a ti, Padre Celestial, amor al Señor Jesucristo y amor a nuestros hermanos en la fe y también a las personas que no te conocen. Gracias porque ayer este Evangelio se predicó también en Santa Coloma, en distintas calles, distintos lugares. Gracias, Señor, que personas escucharon, que dejaron que les hablasen, y gracias que hoy tenemos aquí, Señor, dos jóvenes, Señor, que ayer escuchando el Evangelio, Señor, hoy han querido venir, Señor. Esta es nuestra misión, llevar el Evangelio a toda criatura, llevar el Evangelio a aquellos que todavía no lo conocen, llevar el precioso Evangelio de salvación, de fe, de paz, de gozo, de reconciliación, de esperanza, de vida eterna, Padre Celestial, a aquellos que todavía no lo han escuchado, para que puedan creer. Y te pedimos por estas personas, Señor, que están aquí con nosotros en esta mañana, que han venido, que ven, que oyen, que escuchan, Señor, que tú hables a sus corazones, Señor, que les hagas entender, Señor, que les amas y su condición, Señor, de que necesitan perdón de sus pecados, necesitan salvación, necesitan una nueva vida que solamente Cristo puede darles, vida y vida eterna, y que ellos entreguen sus vidas a ti con fe, con arrepentimiento. Te pedimos por ellos, Señor, que traigas salvación a su vida y a nosotros, a los creyentes, que nos animes y nos ayudes, como hemos visto en el ejemplo de Pablo, a seguir llevando el Evangelio, Señor, a todas las personas que pongas a nuestro alrededor. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos y pedimos tú que nos despidas con tu paz y tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.